construcción de una nueva marca, desde el punto de vista de las marcas, como digo, globales, donde una vez más, y por eso hacía un poquito hincapié en el tema del concurso y en las 3 campañas que presentaba Ubaldo esta mañana, donde la estrategia y la creatividad deben ir de la mano para ocupar el espacio previsto para la marca. ¿Cuál es el nicho de mercado al que nosotros queremos ubicar y queremos vender nuestro producto? Este es un periodo largo de tiempo. El proceso de una construcción de una marca global, como comprenderéis, no es un proceso que se ejecuta de la noche a la mañana. Es un proceso largo, que exige, como os decía antes, muchísima coordinación con muchos y diferentes países involucrados, y que en este caso es un proceso de aproximadamente 3 años que culminó con el lanzamiento de un nuevo producto para el tratamiento de una patología oftalmológica, que es la degeneración macular asociada a la edad. Bueno, vamos a ver este proceso resumido en 5 pasos fundamentales que, insisto, ilustran el trabajo de las agencias especializadas. Lo que más me gustaría de esta charla con vosotros es que obtuvierais a partir de aquí, como hemos visto al final ejemplificado especialmente en las presentaciones de Irene y de Guillermo, cómo cada una de las fases del proyecto, del proceso, desde la investigación y el conocimiento del mercado hasta la ejecución más puramente gráfica o audiovisual, o en redes sociales, o en internet, o en cualquiera que sea el canal, ilustren y os llevéis de aquí fundamentalmente que todo ese proceso al final tiene realmente consecuencias, y las consecuencias son la comunicación de nuestra marca. Empecemos por el principio. Bueno, básicamente cómo abordamos desde las agencias y también el trabajo a nivel global el inicio de un proyecto determinado. En este caso, como os decía, el lanzamiento de un nuevo producto, de una nueva marca en el ámbito de oftalmología, y con un cliente como Bayer Healthcare, que era en este caso el cliente. Lo principal y primordial es comprender la patología, comprender el mercado y el escenario de mercado para realmente ser capaces de encontrar nuestra oportunidad. Bueno, la patología la podríamos abordar en el caso de la degeneración macular, empezando, bueno, pues por datos fundamentales, ¿no? Si hablamos de esta patología que está asociada al envejecimiento, bueno, analicemos el envejecimiento casi como la gran epidemia de nuestros días, ¿no? Cada vez vivimos más, eso es evidente, y por lo tanto surgen nuevas patologías asociadas a ese proceso de longevidad, con la que tenemos que convivir y con la que los médicos y las especialidades se van encontrando a medida que va desarrollándose esa capacidad de alargar nuestros días y nuestra vida, ¿no? La degeneración macular es, fijaros, la principal causa de pérdida de visión en el mundo occidental en la población mayor de 50 años, con lo cual estamos hablando de una patología con una importancia y con una relevancia trascendental. ¿Qué análisis hacemos desde la propia patología? La ciencia. Chicos, nos dedicamos a publicidad para la salud y nosotros nos dedicamos a la ciencia. La ciencia forma parte del proceso creativo y en su origen es absolutamente esencial. Todas las agencias que formamos parte de la Asociación Española de Agencias de Publicidad de Salud, en nuestras estructuras tenemos departamentos médicos, lo hemos mencionado. El departamento médico y las figuras que forman parte de esos departamentos médicos son especialmente sensibles al proceso de comunicación, obviamente, y forman un eje esencial en todo el proceso de construcción del concepto, de la estrategia y del mensaje. Bueno, pues la ciencia, tenemos que ser capaces de identificar la ciencia, ver en qué patología nos estamos moviendo. En la degeneración macular no voy a profundizar muchísimo, pero sí quería que tuvierais cuanto menos un poco la visión de esta parte del proceso, ¿no? Bueno, en el ojo podemos hablar de patologías en la zona anterior del ojo o en la zona posterior del ojo. En la zona anterior del ojo pues tenemos la conjuntivitis alérgica, el ojo seco, el glaucoma, algunas de las patologías que veis ahí, ¿no? Y lo que llamamos la parte posterior, lo que llamamos el back of the eye, es donde nos encontramos con la degeneración macular. La retinopatía diabética, la adhesión vitromacular, infecciones, inflamaciones, etc. Bueno, y discernimos además en ese proceso qué diferenciamos entre la visión normal o una visión patológica provocada por una enfermedad concreta como la degeneración macular. Pues fijaros, la visión normal se presenta cuando la luz se enfoca directamente sobre la retina y no al frente ni detrás de ella, ¿no? Y la mácula, que es el órgano, entre comillas, al que nosotros nos vamos a dirigir con nuestro producto, pues es la parte central de esa retina que nos permite enfocar y tener la visión central correcta. En la fisiopatología de la DMAE se producen unos mecanismos por lo cual se activan los factores de crecimiento angiogénico y lo que provoca es una construcción excesiva de vasos y de vasos frágiles que hacen que se producen debajo de la mácula que esta pierda líquido y sangre, ¿no? Y se produce la famosa cicatrización de la mácula. Fijaros que este proceso, que es un proceso que yo como publicista
en aproximadamente 12 años en el sector salud es un proceso que uno vive y va asumiendo, ¿no?, la necesidad de conocer el cliente, pero esto pasa en la automoción, esto pasa en cualquier área o en cualquier sector al que nos dediquemos. Es imprescindible conocer tu producto, conocer, en este caso, el mercado y la patología a la que te estás dirigiendo, ¿no?, y ser capaz de entenderlo hasta los límites necesarios para ser capaz, a su vez, de construir mensajes orientados, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Y aquí vamos a la parte más importante desde el punto de vista del nexo de la marca con el paciente y con el médico, ¿no? Bueno, pues la visión borrosa y distorsionada. Aquí veis una imagen de la famosa rejilla de Amsler, que lo que define es exactamente qué pasa con la visión, ¿no? Esa visión central, con el famoso punto negro, la zona oscura en el centro de la visión, y la pérdida final de visión gradual debido a esta patología, ¿no? Si veis una imagen exactamente de cómo ve uno de estos pacientes, hace que nos aproximemos a una de las patas fundamentales en la comunicación, que es pensar en los pacientes. Es cierto, cuando hablamos de fármacos de prescripción, el target es el médico. Ese médico que, como decía Guillermo, tiene la capacidad de prescribir un fármaco u otro, y se convierte claramente en el principal cliente, ¿no? Pero especialmente con las marcas globales, pero diría aún más que con cualquiera de las marcas del sector salud, no podemos perder de referencia jamás al paciente, y jamás qué es lo que le pasan a los pacientes que sufren las determinadas patologías, porque es la manera en la que vamos a entender perfectamente cuál es el valor de la marca también para el médico. Los propios procesos creativos de las agencias también han evolucionado a lo largo de los años, ¿no? Y antes probablemente muchos años, más de una década, la comunicación para la salud era una comunicación eminentemente racional, ¿no?, y basada y fundamentada en los resultados de los ensayos clínicos, en el conocimiento de esta parte que acabáis de ver ahora de la patología y en la omnipresencia del médico en su capacidad de prescripción. Hoy eso ya no es tan así. Hoy el paciente cada vez tiene un peso más importante en la comunicación. Cada vez la emocionalidad de la comunicación ha ido ganando terreno a la racionalidad. Siempre en el marco de la comunicación de la que estamos hablando, y donde ya creo que hoy sobradamente os vais a ir con una dosis de regulación y de restricción que existe en nuestro sector y que es la realidad con la que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Porque obviamente no dejamos de hablar de salud y de salud de las personas. Pero es esencial que cuando establecemos el proceso de investigación del que estamos hablando dentro de la agencia, escuchemos a los pacientes, veamos vídeos de pacientes de qué es lo que les sucede con esta patología, escuchemos al médico, escuchemos esa interacción y cuáles son los problemas de los tratamientos que existen para una patología u otra. Solo ese conocimiento, insisto, de la parte emocional y de lo que le pasa a los pacientes nos permitirá encontrar la estrategia adecuada para que nuestra marca se vincule con el médico y con el paciente definitivamente. El diagnóstico, conocer las técnicas de diagnóstico. Conocer las técnicas de diagnóstico como un modo trascendental de enmarcar cuál debe ser el contexto de comunicación a través del cual vamos a guiar la comunicación de nuestra marca. Si nuestra marca conseguimos ser muy emocionales, pero nos salimos del contexto en el que tanto el médico como el paciente al final se mueven, estamos cometiendo un error. Las pruebas diagnósticas para diagnosticar en este caso, y perdón por la redundancia, la degeneración macular, pues pasan por la prueba de agudeza visual clásica, fundamentalmente de la oftalmología. Aquí veis la famosa prueba de agudeza visual con las famosas letras, ¿no? Quedaros con esta imagen porque esta imagen será definitiva también a la hora de cuando veáis cómo resolvimos desde el punto de vista global la comunicación para este producto. La rejilla de Amsler, la examinación de la retina, la angiografía fluorescente, la OCT famosa, que es la tomografía que define perfectamente cómo tienes la mácula y cuál es tu problema realmente, de tu grado de falta de visión asociada a esta patología, ¿no? La evolución del mercado. Bueno, analizar a los competidores es clave fundamentalmente, pero sobre todo analizamos a los competidores con un objetivo fundamental: identificar y posicionarlos y establecer su mapa de posicionamiento dentro de la comunicación, para ver exactamente dónde está cada uno de ellos y dónde queremos estar nosotros. Este proceso es un proceso de conocimiento de todo su background científico, claramente, de su conocimiento de su capacidad de ventas y al mismo tiempo de su comunicación. En esos tres pilares establecemos dónde debemos posicionar a cada uno de nuestros competidores y les dotamos de nombre y apellidos. Tenemos sus marcas, pero tenemos la terapia clásica, tenemos cuál fue la primera terapia que supuso una terapia de adición en el tratamiento de la degeneración macular, tenemos al primer producto que abrió un nuevo mecanismo de acción, que era los anti-VEGF, que lo veréis después, y no quiero complicaros demasiado con términos demasiado científicos, pero que abrió esa puerta, pero que al final no fue exitoso en el mercado.
Tenemos el breakthrough, el producto que realmente rompió con la dinámica del mercado, y tenemos al líder actual del mercado y al que representaba en ese momento el liderazgo y lo que denominamos el gold estándar de tratamiento en una patología o en un área determinada. Identificamos nuestros competidores y les ponemos nombre y apellidos, dónde queremos atacar y dónde queremos ocupar nosotros nuestro espacio, ¿no? Y una vez que hemos hecho ese análisis, identificamos, hablando, insisto, pacientes, médicos, etcétera, dónde está la oportunidad del mercado. ¿Dónde se encuentra la oportunidad para que nuestra marca realmente ocupe una posición? Y en este caso, y de forma ampliamente resumida, existía una limitación fundamentalmente asociada a la dosificación en la terapia estándar o en las terapias estándar que eran los anti-VEGF. Es decir, es imposible tratar la degeneración macular con eficacia absoluta hasta ese momento, más allá de un mes con inyecciones intravítreas en el ojo. ¿Habría una posibilidad y un escenario posible para ampliar ese proceso de dosificación y mantener la eficacia? Bueno, quizá si podíamos hacer que el paciente no tuviera que acudir cada mes a la consulta, tener el proceso de frustración y de nervios asociado a una inyección ocular, que es fundamentalmente, pues imaginaros, ¿no?, bastante agresivo y bastante dificultosa, y hacía imposible eso. ¿Podemos espaciar eso? ¿Podemos realmente darle más calidad de vida al paciente manteniendo una eficacia de nuestro producto relevante? Bueno, pues ahí teníamos y encontrábamos nuestra oportunidad de mercado. Una vez hecho eso, bajábamos a la siguiente fase, y es, vamos a construir nuestra identidad de marca, lo que nosotros denominamos la brand identity de nuestra marca, desde, insisto, el desarrollo clínico del producto. Y cuando hablamos del desarrollo clínico del producto, hablamos de cosas como estas. Ojo, nos enfrentamos a estructuras moleculares, nuestros productos son moléculas. Y la primera imagen con la que nos encontramos de nuestras marcas es esta. Esto es el producto con el que íbamos a enfrentar nosotros la degeneración macular. Esta es la primera imagen de nuestra marca. Bueno, es una imagen que cuando te acostumbras a trabajar en este sector, a mí me parece preciosa. Claro, a vosotros os parecerá una cosa rarísima, obviamente. Pero a partir de aquí sí que hay un proceso de comunicación asociado directamente a la ciencia. Y un proceso de comunicación desde el que empezamos a trabajar desde cero. ¿Cómo? Empezando a abordar la comunicación al target profesional, obviamente, hablando de cuál es el mecanismo de acción de nuestro producto, cómo nuestro producto va a ser capaz de conseguir la mejor eficacia posible en el ámbito de la degeneración macular, espaciando las pautas de dosis y haciendo que el paciente no tenga que acudir mensualmente a la consulta a pincharse el ojo. ¡Wow! Bueno, pues trabajamos en ilustración 3D. Por ejemplo, empezamos a trabajar en los mecanismos de acción y trabajamos en desarrollar el mecanismo de acción del producto de manera atractiva para el médico, contándole exactamente cómo funciona nuestro fármaco en el ojo. Trabajo de ilustración 3D y, por supuesto, el storyboard asociado a la parte científica. Por aquí empieza todo. La comunicación de una marca, en este caso global, o de una marca local, empieza claramente por empezar a trasladar y a transmitir la ciencia de una forma adecuada al médico en su conocimiento y empezar a hablarle exactamente de cómo funciona nuestro producto. Se trabaja en el storyboard, y un storyboard que termina, obviamente, bueno, pues en un vídeo del mecanismo de acción, ¿no?, donde jugamos con el 3D y desarrollamos los nuevos insights en torno a la degeneración macular húmeda, que es nuestro producto. Transformamos y cobra vida, de alguna manera, todo el trabajo que hemos desarrollado en la ciencia. Empezamos por aquí y comunicamos. De esta manera, y de cómo comencemos a comunicar desde el punto de vista científico a nuestros targets, empezaremos a construir las bases sólidas para que nuestra marca sea creíble en el mercado y para que nuestra marca empiece a desarrollar su comunicación de forma razonable. Y por último, los ensayos clínicos. Chicos, antes hablábamos de, obviamente, ¿no?, la importancia de mezclar lo racional y lo emocional, ¿no? La base de nuestro mercado está en los ensayos clínicos, ¿no?, en que tú seas capaz en este mercado de demostrar realmente eficacia y seguridad de tu producto para poblaciones con la patología, ¿no? Bueno, el estudio de los diferentes estudios y ensayos clínicos que la marca desarrolló y su plan de ensayos clínicos, pues es clave a la hora de abordar posteriormente las siguientes fases de comunicación, especialmente los key messages de la marca. Bueno, y esos key messages se definían fundamentalmente en la especificidad del diseño de nuestra molécula, que contábamos a través del mecanismo de acción, en la eficacia demostrada en el mantenimiento de la visión con una administración bimensual en lugar de mensual, y el no requerir una monitorización entre cada una de las dosis y evitarle, entre comillas, de esa manera, al médico y al paciente un proceso más exhaustivo en el seguimiento de la patología.
Bueno, pues construyamos nuestra identidad de marca. Tenemos ya los pilares fundamentales para construir la identidad de la marca. La identidad de la marca está compuesta por 3 fundamentales elementos. Este es el proceso que nosotros seguimos en Avast Health y, bueno, supongo, y evidentemente cada una de las agencias seguimos un proceso bien dictado en las normas internacionales o bien dictado por los propios procesos que las agencias desarrollan a la hora de construir esto, ¿no? La diferencia está probablemente en la terminología que utilicemos. Los bases y los fundamentos son exactamente los mismos, ¿no? La identidad de la marca es aquello que permanece inamovible a la marca, aquello que representa fundamentalmente su esencia y que no cambia o no se mueve con el tiempo. Si esto, y en este ejemplo lo utilizáramos para una marca ampliamente conocida como Apple, por ejemplo, el concepto realmente de la esencia de la marca, donde está la identidad de la marca, sería en el personal creativity, ¿no? En la creatividad personalizada. Eso es lo que diferencia a Apple de otras compañías que operan en el mismo ámbito, ¿no? Bueno, en el caso de nuestra identidad de marca, voy muy deprisa. Bueno, realmente para nosotros la esencia de la marca era los resultados sin comprometer la eficacia del producto, ¿no? Resultados sin comprometer la eficacia ni la calidad de vida de los pacientes. Esa era la esencia de la marca en esta indicación, en la degeneración macular, y lo que nos va a permitir construir la marca hacia diferentes posiciones y diferentes indicaciones, ¿no? Todos nuestros productos empiezan a desarrollar y son comercializados en el mercado para una indicación determinada y empiezan a crecer a partir de ahí a diferentes indicaciones o patologías donde tenga una actividad demostrada. ¿Cuáles son los valores de la marca, los beliefs? Aquello en lo que una marca cree. En este caso, Eilea, que es el nombre comercial del producto que más adelante veremos, pues cree claramente en la integridad científica para optimizar la visión de los pacientes, en que la visión a largo plazo, la ganancia de visión a largo plazo es realmente algo posible, y por supuesto en que el viaje en el tratamiento puede hacerse de una forma mucho más respondiendo sobre criterios de calidad de vida, ¿no? La personalidad, precisa, dinámica, duradera, útil. Bueno, esa es la personalidad de nuestra marca. Y la personalidad de la marca lo que va a definir es el tono de la comunicación. Cómo sea tu personalidad de marca, esos valores humanizados de la marca son los que van a definir que una comunicación pues tenga un tono o tenga otro. Bueno, nunca aproximaríamos una imagen demasiado juvenil o demasiado poco arriesgada a una comunicación de una marca, por ejemplo, de alta joyería, ¿no? Bueno, pues cómo podemos establecer exactamente el tono de la comunicación en función del producto nos lo dará la personalidad de la marca. Bueno, y de este ejercicio lo primero que se obtiene y el primer proceso que obtenías es construir tu identidad visual. Algo que parece tan sencillo requiere de un proceso también de conocimiento, como veis, bastante amplio. Bueno, pues trabajemos en el logo y en el naming de la marca, de una marca que, insisto, será después desarrollada a lo largo de todo su ciclo de vida y en múltiples áreas geográficas diferentes, ¿no? Los 3 componentes básicos de un logotipo los conocéis, ¿no? El brand name, el generic name en el caso de la comunicación para la salud y de los productos de prescripción, y en el icono o el logo símbolo que va a representar a nuestra marca, ¿no? Desarrollamos primero cuál es la paleta básica de colores, cuáles son los colores primarios, secundarios y terciarios, por qué vamos a utilizar estos colores. Obviamente hay un estudio igualmente cuando hablábamos de la competencia, de cuál es el marco de de color en el que se mueven nuestros competidores. El naming, en este caso, Eilea. El nombre genérico, Aflibercept, en solución oftálmica. Siempre debe acompañar el nombre genérico a los productos farmacológicos. Y el símbolo que representaba una ilustración de la molécula y del mecanismo de acción que veíamos antes, y además la pupila y la rejilla de Amsler, que representa claramente el ámbito y la patología en la que nos estamos determinando, con lo cual construimos su identidad corporativa. Esta identidad corporativa, el logotipo, va mucho más allá de que sea un elemento visual que se va a aplicar a las piezas o a los materiales, ¿no? El logotipo también es algo con el que podemos empezar a comunicar desde el principio en una estrategia de comunicación a medio y largo plazo. Y eso puede cobrar vida en los principales eventos de comunicación en los que empecemos a trabajar con la marca. Este es el evento, por ejemplo, en el que se trabajó en los de los primeros congresos mundiales de oftalmología, donde lo que hicimos desde el punto de vista visual, si queréis, es darle vida a nuestro logotipo. Crear y construir el logotipo y empezar a introducir también nuestra identidad visual a través de experiencias diferentes con nuestros clientes, en este caso el médico, ¿no? El médico que se encontraba en el stand de Bayer cuando lanzábamos el producto, siendo el logotipo parte activa del stand, en este caso del booth en el que empezamos a desarrollar la comunicación. Y obviamente tiene como definitivo estructura
en el proceso de construcción de elementos, obviamente, las branding guidelines. Como las guidelines van a recoger no solo todo lo que tiene que ver con el uso del logotipo, sino además como va a recoger claramente todo ese proceso estratégico de la identidad de la marca que hemos definido previamente, ¿no? Una vez hecho eso, definimos la estrategia y la intentamos comunicar de forma lo más única posible, ¿no? El proceso de definición estratégica, de bajar eso, bueno, nosotros lo denominamos en Avasgel la Creative Business Idea, y es un proceso fundamentalmente que persigue encontrar cuáles son los insights, tanto del mercado, como del target, como de la marca, especialmente, ¿no? Irene mencionaba antes la importancia de los insights. Esa es la clave, porque la diferencia entre un insight y otra cosa es que en el insight está realmente el conocer la naturaleza de una situación concreta. Fijaros, si diferenciamos entre lo que podríamos definir lo que es un finding, es decir, lo que una investigación de mercado nos da, pues por ejemplo ahí tenéis un ejemplo, ¿no? El 75% de los consumidores de café consumen la marca X porque les gusta el sabor de eso. Eso es un dato. Es un dato. Un insight es otra cosa. Un insight lo que nos da, como decíamos aquí, es un feeling. Es lo que hablábamos, lo que denominamos el ajá, ¿no? Ajá, aquí lo tenemos, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo. Al final hablamos de comportamientos específicos y de insights en cada una de las etapas de la construcción de la marca. Los insights en este caso de la categoría, bueno, quizás hasta ahora se había puesto demasiado foco en los outcomes visuales, ¿no? Y teníamos una room, como decía antes, un room claro en el ámbito de la calidad de vida, ¿no? Dentro de la categoría, el médico consideraba que lo estaba haciendo correctamente y que se sentía satisfecho con lo que estaba haciendo, pero realmente existía una importante frustración con el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Y desde el punto de vista del mercado, de la marca, perdón, la mejor eficacia posible la conseguíamos con el menor número de inyecciones, ¿no? De esta manera, cruzando estos tres ámbitos, establecíamos cuál es nuestra plataforma estratégica, que era fundamentalmente el Realizing Expectations in Improving Vision. Este concepto nos daba la plataforma para a partir de ahí poder bajar hacia la creatividad, ¿no? Posicionamiento y campaña, para concluir, bueno, el proceso es un proceso global, es un proceso de incorporación de diferentes equipos creativos de diferentes países, participamos 8 países en el desarrollo de la comunicación para ILEA, ¿no? Obviamente un benchmarking de la competencia, fundamental, como decíamos antes, y también de la categoría del mercado, de cuáles son los estilos y qué es lo que se comunica en ese mercado determinado. Y a partir de ahí, diferentes rounds creativos, en este caso hubo hasta 4 rounds creativos, donde lo que se hace es ir desarrollando conceptos básicos a base desde titulares e imágenes que nos van a ir transmitiendo esa Creative Business Idea que veíamos antes. Os pongo aquí, tenéis algunos ejemplos de diferentes maneras de comunicar ese concepto que nos daba la posibilidad de que los pacientes espaciaran sus dosis y por lo tanto no se perdieran en su visión momentos claves de su vida, ¿no? Fijaros este titular: She can see and you can see her less. Tú vas a necesitar menos a tu paciente porque tu paciente va a poder ver mejor, ¿no? Diferentes ejecuciones, gráficas, que nos permiten, como digo, es comunicar el territorio en el que queremos movernos, ¿no? Y al final todo este proceso termina en la campaña que desarrollamos y que se desarrolló a nivel global para ILEA, y que es esta: Rebel Life Beyond the Letters. ¿Os acordáis cuando os hablaba al final del concepto inicial del diagnóstico y de la prueba de agudeza visual, ¿no? Lo que quiere trasladar al final la campaña de ILEA es fundamentalmente que detrás de la patología existen pacientes y que esos pacientes necesitan de alguna manera disfrutar de los momentos de su vida, ¿no? Y esa espaciación y ese territorio que habíamos encontrado, que es el territorio al final de la dosificación, nos permite trasladarla a la comunicación de la marca. A partir de ahí, el manual, el Global Campaign Brand Manual, donde fundamentalmente y para una cuenta global es esencial ser capaz de definir no solo todo lo que tiene que ver con la parte gráfica, sino además con la librería de imágenes, porque nos vamos a dirigir a países muy diversos, muy diferentes, y eso exige que esto esté perfectamente definido en el Brand Manual. Y por último, simplemente, vivir la experiencia de la marca a través del Activation Plan. El Activation Plan, que es donde realmente localmente tenemos una gran capacidad de incidir, es clave que vayamos no solo más allá, no solo de los canales tradicionales de comunicación, sino que seamos capaces de trasladar nuestro concepto de marca de una forma clara y definitiva, ¿no? Bueno, aquí tenéis iPad, materiales específicos centrados en visita médica, los sites de producto, tanto los sites mucho más científicos, como por ejemplo, aquí tenéis Salud y Retina, que es la página que hemos desarrollado en España para Bayer y donde empezamos a introducir los conceptos de salud y de calidad de vida, ¿no? Bueno, en definitiva, un proceso
que exige coordinación, que exige integración de equipos multidisciplinares, como hemos hablado antes, y donde partimos desde la ciencia para comunicar. Y ahí empieza el proceso de comunicación. Empieza mucho antes de lo que quizá podríamos pensar, mucho antes de lo que en muchas ocasiones recibimos también el briefing en las agencias, que es ya cuando tenemos que hacer el trabajo creativo, y que sin embargo es un camino absolutamente apasionante. Muchas gracias a todos.